Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Visión Internacional, un programa enfocado en temas internacionales y noticias de actualidad. Mi nombre es Ana Cecilia Paucar, estudiante del sexto ciclo de la carrera de Relaciones Internacionales, y el día de hoy contamos con el profesor Ricardo Gálvez del Bosque, quien es politólogo, internacionalista y docente universitario de nuestra casa de estudios. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Ana Cecilia, y gracias por este espacio. El día de hoy vamos a tocar un tema sumamente relevante, el cual es las políticas migratorias de Donald Trump y su repercusión en América Latina. Es por ello, profesor, que quería preguntarle hasta qué medida el gobierno de Donald Trump y sus medidas de políticas migratorias afectan o son un mecanismo de presión para América Latina y cuáles serían sus efectos también en la economía de la región. Primero, aterrizando, vamos viendo, ¿las políticas migratorias de Estados Unidos son parte de algo sistémico o es un cambio de narrativa? Habría que entender, por ejemplo, hay estadísticas de las deportaciones que han existido en otros periodos versus lo que se deportó en el periodo de Donald Trump y lo que se está haciendo ahorita, ¿no? Habría que aterrizar si es que hay un incremento o no. Por lo que yo entiendo, hasta ahora estamos como que por debajo de lo que ha habido de deportaciones en las políticas migratorias que han sostenido Biden o Obama. Sin embargo, la narrativa que está impulsando Donald Trump parece responder quizás a su base electoral dentro de Estados Unidos, que tiene problemas con la migración y está haciendo un poco más de propaganda ante esto. Dicho esto, sí existen estas presiones mediáticas de recepción de deportados mucho más amplias dentro de los medios que está haciendo Estados Unidos, y lo parece ejerciendo como un mecanismo de presión. Podemos ver lo que pasó hace pocas semanas con Colombia, cuando Gustavo Petro decidió contestarle a Donald Trump por Twitter y por medios y redes sociales que no aceptaría pues ciertas condiciones de las deportaciones, estando aviones ya partiendo hacia Colombia, y la respuesta de Donald Trump aparentemente juega una dinámica de cómo ve Donald Trump las negociaciones internacionales. Me da la impresión de que lo que busca y lo que ha logrado con el ejemplo de Colombia es llegar a las mesas de negociaciones con sus distintas contrapartes, subordinándolas de tal manera que en las negociaciones obtiene mayores beneficios de los que estaban esperando quizás en la administración norteamericana, con políticas internacionales como las de Biden o como las de Obama. Entonces, y aparentemente con Petro lo ha logrado. Habría que seguir analizando cuál va a ser el comportamiento de Estados Unidos. Hay que recordar que también los inmigrantes son una fuerza laboral importantísima, sobre todo para el sector agropecuario dentro de los Estados Unidos. Por tanto, migraciones masivas para la cantidad de personas que está anunciando el gobierno de Estados Unidos son logísticamente muy difíciles de hacer y económicamente deben tener un impacto importante en lo que es la economía de Estados Unidos. Por tanto, habrá que ver y analizar en las próximas semanas si esto es parte de una narrativa y una forma de negociar de Estados Unidos, subordinando a las contrapartes, o si efectivamente hay deportaciones masivas que impacten directamente a los países latinoamericanos. Por supuesto, estas medidas de deportaciones de latinoamericanos en Estados Unidos va a tener un efecto importante en la política, en la economía de Estados Unidos, como usted lo había mencionado, y también con respecto a la posición que debería tomar el Perú con respecto a lo que está haciendo Estados Unidos. ¿Qué es lo que deberíamos esperar? ¿Deberíamos mantenernos al margen o de repente deberíamos empezar a reforzar nuestras alianzas con China y la Unión Europea en el ámbito de comercio, de economía? Se avecina quizás una guerra comercial bastante dura entre Estados Unidos y China, y Perú en esa situación, pues siendo una economía emergente, debería tener bastante cuidado de sus relaciones internacionales y no alinearse específicamente con una facción, sino estar abierto a las inversiones siempre y cuando se hagan de manera correcta dentro del país. El Perú debería ser un foco de recepción de inversiones extranjeras, y habrá que tener y hilar bastante fino en cuanto pues a nuestras relaciones con Estados Unidos y con China, sin comprometernos directamente con una facción. Entonces habría que ver el impulso
del gobierno hacia la recepción de inversión del extranjero. Actualmente estamos en una situación quizás que nos pone en un foco de atención con la inauguración del puerto de Chancay, y ya tenemos funcionarios de la administración de Trump mencionando de que todos aquellos productos que pasen por Chancay deberían tener pues aranceles altos de más del 50%. Actualmente pues funcionarios peruanos están hablando de que bueno, una decisión de esa magnitud quizás no nos impactaría directamente porque el puerto de Chancay estaba pensado para exportar a China y para recibir de China. Sin embargo, hay que prestar con bastante atención todas las políticas de Estados Unidos para ver de qué manera nosotros podemos repotenciar el ingreso de inversión e infraestructura que tanto necesita el país sin esta alineación que nos genera un conflicto, ¿no? Sí, con respecto al punto de los aranceles que había mencionado, Estados Unidos ha puesto unos aranceles del 25 y el 50% en productos como el aluminio, por ejemplo, y en qué medida estos aranceles podrían significar una presión no solamente económica, sino también una presión migratoria para los países latinoamericanos. Mira, todas estas decisiones nos van a impactar definitivamente. Una guerra comercial entre China y Estados Unidos, dos de nuestros socios más importantes, pues nos va a impactar directamente porque algún bajón dentro de la producción de China o las compras de China definitivamente pues impacta en puntos directos del PBI peruano. Lo mismo con las exportaciones de Estados Unidos. El tema de lo que tú me mencionabas al principio, de la política migratoria, por ejemplo, si hubiera un incremento de deportaciones y nos vemos afectados en eso, nosotros también dependemos, en parte, de las remesas que mandan los que están en el extranjero y que ahora van a ser deportados. También tenemos el tema, pues, de la desaparición de ciertas agencias de apoyo internacional que tenía Estados Unidos, que ya no estarían apoyando. Entonces, definitivamente va a haber un impacto sobre toda la política de Donald Trump, interna y externa, en la economía peruana, y hay que estar mirando con bastante atención cuál debe ser nuestra reacción. Y el impacto no solamente va a ser para Perú, sino va a ser global. Una guerra comercial y proteccionismo internacional, siendo el Perú un país que ha avanzado en los últimos años gracias a la apertura del comercio internacional, pues definitivamente es una señal de alerta al globo sobre cómo se van a llevar las relaciones internacionales y el comercio exterior con estas nuevas reglas que parece que está impulsando la administración Trump. Y en su opinión, profesor, ¿cuál vendría a ser el nuevo papel que juega Estados Unidos en el mundo con la nueva administración de Trump y las medidas que está tomando? Me parece que se está redefiniendo muchas cosas y que las noticias van día a día avanzando. Por ejemplo, las últimas presentaciones de Rubio en cuanto al papel de la OTAN, en cuanto al papel de Estados Unidos en el conflicto Israel-Palestina, en cuanto al papel de Estados Unidos en la negociación de la guerra Rusia-Ucrania, se están comenzando a definir y estamos viendo, pues, por ejemplo, presidentes como Macron reunir a líderes europeos para ver cómo Europa contesta a negociaciones en las cuales aparentemente están ellos relegados de paz entre Estados Unidos, Rusia, y también están relegando pues a Ucrania misma. Entonces se están redefiniendo ciertas cosas. China, por ejemplo, también ante una potencial guerra arancelaria que ya empezó, amenaza con denunciar a Estados Unidos ante la Organización Mundial de Comercio. Entonces vamos a ver cómo se van redefiniendo ciertas instituciones internacionales ante este momento desestabilizador aparentemente del entorno global con nuevas políticas de la administración Trump. Está bien, profesor. Muchas gracias por su tiempo y por la información brindada. Y muchas gracias por sintonizar Visión Internacional. Nos vemos hasta una próxima edición. Muchas gracias a ti.